¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Estamos listos para iniciar nuestro programa con el invitado de esta semana. Él es Roy Daza, miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, periodista, diputado, que fue anteriormente o estuvo durante muchos años en la Asamblea Nacional y en ese momento ejerció la vicepresidencia del Parlatino capítulo Venezuela. Muchísimas responsabilidades en sus hombros hoy, sobre todo con el manejo del escenario internacional. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Esta semana ha estado abocada al análisis postelectoral de lo que sucedió en Estados Unidos. Ha sido como para muchos analistas políticos interpretado el triunfo de la antipolítica bajo la figura del presidente electo Donald Trump. ¿Cómo interpreta el Partido Socialista Unido de Venezuela esta victoria y este nuevo escenario geopolítico para Venezuela? No, es evidente que la victoria de Trump genera otro escenario, es decir, no hay duda de que cambia la situación política mundial a partir de la victoria de Trump. Es decir, todo estaba previsto en función de la victoria de la doctora Hillary Clinton, eso es un poco lo que reflejaban las encuestas, pero es decir, esta victoria, digamos, un tanto sorpresiva, no totalmente sorpresiva, pero un tanto sorpresiva, por supuesto, va a cambiar las relaciones de los Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, con América Latina, con Europa y con China y con Rusia. Esa nueva situación, yo no creo que es producto de la antipolítica, no creo que es producto de un fenómeno nuevo, no. El candidato Trump le habló a la base social blanca trabajadora de su país, que es la mayoritaria. Y además de eso, hay que tomar en cuenta lo siguiente, en medio de una crisis económica y en medio de una caída del empleo y una caída del ingreso del norteamericano medio. Eso fue además lo que hizo Bernie Sanders, que hubiese sido el gran contendor de Donald Trump. Era el mejor candidato porque estaba tomando, primero, un discurso directo sobre la población, sobre los problemas cotidianos del ciudadano y además un discurso que logró unificar a buena parte de la juventud. Exacto, pero en política las matemáticas a veces no existen, no siempre el mejor candidato es el que obtiene la victoria. Y cuando se hace referencia a la antipolítica, tal vez se fundamenta este análisis en las características del discurso, en apelar a factores como algunos lo habían asociado de racismo, sexismo y también el nacionalismo exacerbado de los estadounidenses. Estas interpretaciones y estos análisis han establecido analogías entre la figura de Donald Trump y la figura de lo que fue el presidente Chávez. ¿Considera usted que existen paralelismos entre estas dos figuras, Chávez y Trump? Ninguno, ninguno. No hay ningún paralelismo. Es decir, primero porque las condiciones políticas son distintas. Es decir, las condiciones políticas cuando el presidente Chávez fue durante varias oportunidades candidato son muy distintas a las que hoy se presentan en los Estados Unidos. Y además que el discurso, el contenido, no vamos a hablar un poco que si la forma o no, sino vamos a hablar del contenido del discurso, es diametralmente opuesto al del presidente Chávez. Este es un discurso de verdad con signo xenófobo. Es decir, este es un discurso anti-mexicano y anti-latinoamericano. El discurso de Trump es un discurso contra las mujeres, porque bastante cosas muy malas que dijo. Eso nunca fue un discurso incluyente, democrático, participativo de Hugo Chávez. Quizás en lo único que uno podría establecer un parangón es en el ataque a las élites, es decir, en el ataque a la casta política, en el ataque al establishment. En la irreverencia. En la irreverencia, cómo se mueve. En eso sí, pero desde el punto de vista del contenido no creo que exista ese parangón. Ha habido muchas interpretaciones de lo que este nuevo escenario supone, no solamente para los latinoamericanos, sino también para los venezolanos. Ya veíamos cómo esta semana saludaba al presidente Trump, la canciller de la República, también el presidente Nicolás Maduro, quien le pedía al secretario de Estado John Kerry que dejara una agenda positiva para este proceso de transición. ¿Piensa que puede haber un viraje o otro estilo de relación si partimos de lo que sucedió en los últimos años con lo que fue el decreto de Obama? Yo creo que es una buena oportunidad para el presidente Obama y para el canciller Kerry de levantar el decreto. Eso sería una buena señal para Venezuela y para América Latina.
Es decir, en los momentos finales de su gobierno, que tome una iniciativa positiva con relación a nuestro país, porque eso es quizás la iniciativa política más peligrosa que se ha tomado contra nuestro país desde los Estados Unidos. Ahora, ¿va a cambiar la relación con la presidencia de Trump en el próximo año? Evidentemente que va a cambiar. ¿Para bien o para mal? Mira, para bien en el sentido de que se puede establecer unas bases sobre las cuales conversar las cosas que hay que conversar y que se pudiera ir a la normalización de las relaciones, intercambio de embajadores, intercambio de las relaciones políticas, de las relaciones. Eso podría ser un escenario. El otro escenario es que él se coloque en la misma línea que se colocó Obama, que es ponerse a espaldas de lo que es una realidad política en América Latina y en el mundo, que es un gobierno revolucionario en un país como Venezuela. Hablando de Venezuela, Trump como candidato, cuando hacía referencia a nuestro país, resaltaba las bondades del país y la gente, pero cuestionaba un poco el sistema. ¿Piensa usted que este cuestionamiento del sistema puede ser una piedra de tranca para que exista una buena relación entre ambos gobiernos? Ha sido, es y va a ser una piedra de tranca, porque evidentemente Estados Unidos tiene su política, es muy distinta a la política que llevó a cabo nuestro presidente Chávez, el comandante Chávez, y la que lleva nuestro presidente Nicolás Maduro. Son políticas evidentes en el terreno de las ideologías, en el terreno del planteamiento político, es evidente que son contrapuestas. Ahora, podemos buscar un área de consenso, un área de acuerdos donde podamos establecer una normalización de las relaciones y poder incluso adelantar algunas iniciativas. Yo creo que sí es posible. Es decir, ¿por qué no? Es decir, ¿cuál es la razón si hay una disposición política de parte del presidente Donald Trump de hacerlo? Hay que hacerlo y es una buena oportunidad para hacerlo. El presidente Chávez, yo recuerdo que muchas veces convocó, invitó al presidente Obama a que se sumara a la lucha de los humildes, a que se sumara a la lucha de los pobres, que se sumara a la lucha de los ciudadanos del mundo, se sumara a la lucha por la paz. No lo hizo. Ahí tiene los resultados. Los resultados es que está entregándole la presidencia a su archienemigo. Desde el punto de vista práctico, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en cuanto a asesoría para el presidente de la República, considerando que él fungió de canciller durante muchos años y el manejo de la Cancillería es competencia directa del Ejecutivo? ¿Cuáles son las recomendaciones que en materia internacional se dan cuando hay tantas matrices de opinión en torno a Venezuela y sobre todo a temas vinculados a violaciones de derechos humanos, a Estado antidemocrático? Hay muchísimas matrices también que apuntan a otro tipo de conflictos que ponen en el ojo del huracán siempre a Venezuela. A nosotros nos toca luchar en el campo enemigo. Es decir, a quienes somos parte de la Comisión Internacional, nos toca actuar en escenarios que son adversos a nuestro país, sobre todo el escenario mediático y alguna parte del escenario diplomático es muy adverso a nuestro país por incomprensión muchas veces, por desinformación, pero también por una línea política trazada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que organiza, planifica y ejecuta unas líneas de acciones en distintas facetas, desde poner a hablar a una actriz como Madonna en contra de un país que yo estoy seguro que ni siquiera conoce, hasta una declaración del general jefe del Ejército Sur condenando a Venezuela. Es decir, tenemos que pasearnos por todas esas facetas. Quizás a nosotros nos ha tocado en los últimos años, y particularmente a mí desde el 2008 más o menos hasta la fecha, estar precisamente en este trabajo de ir a defender nuestra verdad en estos escenarios internacionales. Ahora, cuando habla de defender la verdad en escenarios internacionales, inicialmente se planteaba como una guerra comunicacional. Hoy en día hay una gran cantidad de venezolanos que más allá de nuestras fronteras hacen vidas en distintas comunidades
y levantan la voz por las distintas necesidades que tienen los venezolanos. Me voy a hacer referencia al tema de lo que se ha señalado por algunos como una crisis humanitaria en materia de desabastecimiento de medicinas y alimentos, y se ha hablado en muchísimas ocasiones de la necesidad de que Venezuela como país acepte cooperación internacional. En este sentido, ¿cuál es la línea que lleva la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela? Si de materia de cooperación se trata, uno de los principios de la política exterior del comandante Chávez y obviamente del presidente y también comandante en jefe de la Fuerza Armada, que no se le olvide a algunos que parece que se les olvida, que la cooperación es uno de esos principios. Una cosa es cooperación y otra cosa es una frase que se llama ayuda humanitaria. Porque ¿qué es lo que pasa con la ayuda humanitaria? Que detrás de la ayuda humanitaria, que puede ser incluso que alguna de la gente lo haga de muy buena fe, generalmente lo que uno conoce en la historia reciente de los países, no estamos hablando del siglo XX ni del siglo XIX, estamos hablando de hoy en el mundo, es que por ayuda humanitaria se metieron en Irak. O sea, usted considera que acuñar ese término, ayuda humanitaria, es muy peligroso no, por el protocolo internacional. Peligrosísimo. Mire, eso equivale a casi una intervención militar del país. Eso equivale a abrir las puertas al ensangrentamiento violento de nuestro país. Eso es la cosa más peligrosa que alguien pueda asumir. Y no es ninguna humanidad quienes están diciendo eso. Los que lo están diciendo desde Venezuela es porque están promoviendo la intervención militar en nuestro país. ¿Usted cree que ese escenario de intervención militar es una posibilidad para la oposición venezolana? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos al descubierto y usted me responde esa pregunta. ¿Cómo? Continuamos al descubierto, estamos conversando con Roy Daza, él es miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, periodista, fue diputado y vicepresidente del Parlatino, capítulo Venezuela. Hablamos en la parte anterior acerca del escenario de una intervención militar posible para Venezuela. Esto se plantea como un escenario remoto o un escenario que es posible, es real, porque muchas veces el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha planteado que la oposición venezolana, cuando la ha calificado de apátrida, lo que está procurando es una invasión militar. ¿Tienen ustedes pruebas o existen señales para creer que esto es un planteamiento concreto? El primer señalamiento concreto sobre una intervención de nuestro país lo hizo Álvaro Uribe siendo presidente. Sí, no el senador Álvaro Uribe, el presidente Álvaro Uribe. Eso es un dato concreto que coloca a nuestra política de defensa, bueno, nosotros tenemos una política de defensa, una ideología de defensa nacional, en la situación de estar en un país bajo amenaza. Y nosotros estamos bajo amenaza desde que se descubre la participación en los sucesos del 2002 y después en el 2004, cuando las personas aquellas que entraron, los paramilitares que fueron descubiertos aquí cerca de Caracas, una participación internacional en asuntos que tienen que ver con acción bélica, con acción militar, no es cualquier cosa. Y las declaraciones, si usted suma las declaraciones de los jefes militares del Comando Sur en los últimos 3 años, usted se dará cuenta que todos van dirigidos a crear las condiciones políticas para una invasión. Ninguna invasión se hace de la noche a la mañana. Primero se crean las condiciones políticas, se van generando condiciones políticas. Nosotros hemos tenido que combatir esas condiciones políticas, ¿no?, precisamente para evitar que se produzca una confrontación. Más allá de cuidar el escenario de esas condiciones políticas, ¿qué respuestas concretas hay entonces para esas necesidades en cuanto a medicinas y alimentos que tiene la población? ¿O las sigue considerando el Partido Socialista Unido de Venezuela como unas posibilidades aisladas? No, es que eso no es aislado de una situación que los primeros en reconocer que existe una situación muy difícil en el país somos nosotros mismos. Es decir, ¿por qué?
Porque si usted mide el precio del petróleo en 2014, el promedio es $88 el barril. Si usted lo mide en 2015 es $44 y si usted lo mide ahorita es $34. Eso es como que si usted ganaba 1 millón de bolívares, ahora está ganando 234.000. Y el ingreso principal suyo, que es el de su casa, o el ingreso principal del país, que es la renta petrolera, se cayó en casi un 75%. Es decir, eso configura una crisis que pocas veces algún gobierno o algún país ha resistido y nosotros hemos logrado resistirlo. ¿Y qué respuestas le damos? 3 respuestas concretas, no son banalidades. Un Consejo Nacional de Economía Productiva que se reúne todos los martes con el sector empresarial. Una misión alimentación con todos los problemas enfrentando la situación. Los comités locales de abastecimiento y producción y además una política de tratar de empujar la producción hasta donde podamos y la más importante de todas, buscar la estabilidad de los precios del petróleo. Si nosotros alcanzamos que los precios estén estables, no muy altos ni muy bajos, sino estables, nosotros podemos recuperar la economía. Y sobre esto cualquiera puede reconocer, mira, hasta el más acérrimo de los opositores tiene que reconocer que el presidente Maduro ha hecho un esfuerzo gigantesco en lograr esto. ¿Hasta qué punto la activación de otros sectores de la economía se quedó atrás por esa dependencia monorrentista del petróleo? ¿Y de qué manera se puede trabajar para que en corto y mediano plazo tengamos una respuesta local que no dependa de variables externas como si subió o bajó el petróleo? Hay que encontrar un acuerdo nacional con la oposición. Es una propuesta que yo he venido planteando. Aquí hablo a mi nombre, A título personal. A título personal. Es decir, yo creo que la profundidad y la complejidad de la crisis económica del país requiere de un acuerdo nacional. Es decir, un acuerdo entre nosotros los chavistas y algunos factores de la oposición. Digo algunos porque yo sé que hay algunos sectores de la oposición que no van a entrar en ningún acuerdo, porque ellos no tienen nada que ver con este país, tienen que ver con otras cosas. Pero con aquellos que podamos llegar a un acuerdo, hay que llegar a un acuerdo sobre qué. Primero, el respaldo de la política del presidente en materia de la estabilidad de los precios del petróleo. En segundo lugar, si vamos a ir a una unificación cambiaria, necesitamos de una base política, de un acuerdo político muy importante. Ese aspecto es bien interesante porque cuando se analizan las distintas propuestas de economistas, creen que una de las principales distorsiones que hay en nuestro país es esas variaciones que existen entre el dólar oficial y el dólar paralelo y los distintos tipos de cambio que operan en nuestro país. Si pensamos en una unificación cambiaria, también es importante recordar lo que decía hace poco tiempo el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, que él decía que si se liberaba el control de cambio, tumbaban al gobierno. Él hacía referencia a que el control de cambio era una medida política. ¿Qué condiciones políticas son necesarias para que exista una unificación cambiaria? Un acuerdo político, un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional donde no es que la oposición y nosotros los chavistas nos vamos a poner de acuerdo en todo. No, vamos a establecer 1, 2, 3 puntos en los que nos ponemos de acuerdo, puntos gruesos, grandes para ponernos de acuerdo en materia de cómo bajar la inflación. Eso es un hecho concreto en este país. En segundo lugar, cómo levantar la producción no petrolera. Y en tercer lugar, cómo equilibrar. Para equilibrar necesitamos muchos recursos. Tú no equilibras sin dólares. Es decir, ¿cómo los equilibras si no tienes los dólares? Es decir, tienes que producir un equilibrio. Tienes que ir a una renegociación integral de la deuda externa del país. Es decir, porque necesitamos esos recursos. O sea, se necesita financiamiento internacional también. Eso es evidente. Es decir, no hay la menor duda de que necesitamos financiamiento internacional, que afortunadamente nuestro país, nuestra condición de país petrolero, facilita mucho que eso se alcance, que eso se logre. Y cuando se había estigmatizado tanto acudir al Fondo Monetario Internacional, hoy en día el Estado estaría dispuesto a acudir al Fondo Monetario Internacional. Bajo ningún respecto. En ese punto no estoy de acuerdo, por una sencilla razón. Porque si usted va al Fondo Monetario Internacional, te colocan condiciones. Digamos, no condiciones, imposiciones, porque eso no son condiciones. Condiciones es otra cosa. Tú pudieras discutir condiciones, pero lo que no puede, frente al Fondo Monetario Internacional, lo que hay son imposiciones. Entonces, hay que quitarle
a los viejitos su pago de todos los meses, hay que rebajar los sueldos, hay que rebajar esto, hay que quitar la gratuidad del metro, de las líneas O sea, del dejar de carrito, lado es parte de decir, la agenda de la social. política social, y eso nosotros no lo vamos a hacer. Es decir, no es necesario además hacerlo, porque nosotros también tenemos otros campos de financiamiento que podemos explorar. Nosotros tenemos deudas con privados y tenemos deudas con estados. Buena parte de la deuda con China, buena parte de la deuda con Rusia podemos negociarla. Con los privados incluso hay disposición a negociarla. Bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? En función también, qué bueno sería que fuese en el marco de un acuerdo político. Ahora bien, cuando habla de un acuerdo político para resolver el problema económico, muchos se estarán preguntando en su casa, pero si gran parte depende del Ejecutivo, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el sector de la oposición ¿Tiene la en Asamblea? esto? ¿Tiene la Asamblea? Nada menos y nada más, que le parece poco. No. Es decir, es importante, en primer lugar, que se destranque el juego en la Asamblea, se destranque la situación, que haya una Asamblea con la cual el Ejecutivo pueda sentarse a dialogar y que pueda sentarse a actuar como tienen que actuar por mandato de la oposición, que es corresponsabilidad. Esa es la palabra clave. Eso. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede estar sin una Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene que reconocer y tiene que trabajar con el gobierno que está. Ahora bien, si nosotros revisamos cuáles fueron parte de la oferta electoral que llevó hoy a los diputados de la oposición a ser mayoría, parte de esas promesas era romper con varios paradigmas que tiene planteado el Ejecutivo Nacional, porque de hecho, si revisamos declaraciones que hacía el propio presidente de la Asamblea Nacional cuando estaba en su investidura y haciendo el acto de toma de posesión, él hablaba de salir del presidente Nicolás Maduro en 6 meses, porque eso era parte de la oferta electoral que se le planteó a quienes decidieron avalar a cada uno de los diputados que está ocupando hoy los curules. ¿Cómo hacer que exista esa convivencia entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional cuando son dos poderes que pareciera ideológicamente estar totalmente contrastados y enfrentados? La primera cosa que tiene que hacer es reconocer la oposición que fracasó, porque no tumbó al gobierno. Es decir, ha pasado ya, estamos ya en el mes de noviembre y no lo ha tumbado. Es decir, su plan fracasó y como fracasó su plan, tienen que rectificar en las posiciones. Yo no le estoy pidiendo que dejen de hacer oposición. Yo no le estoy pidiendo incluso que dejen de hacer críticas duras y fuertes sobre el gobierno, porque ese es el papel de la oposición. Ahora, sí le estoy pidiendo responsabilidad. Ahora, si tú fracasaste en un plan que evidentemente no tenía sentido por lo siguiente, tenía que reconocer que el chavismo es la fuerza política fundamental del país. Y tú no puedes, Sigue siendo la principal fuerza política de Venezuela. Sí, Vamos a hacer una breve pausa y yo quisiera que al regreso habláramos de eso. Si sigue teniendo hoy en día el chavismo la solvencia electoral para enfrentar cualquier desafío que se presente en mediano, corto o largo plazo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con Roy Daza, él es miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, periodista, fue diputado y vicepresidente parlatino, capítulo Venezuela. En la parte anterior usted me decía que la principal fuerza política de Venezuela es el chavismo y cuando revisamos los estudios de opinión que han salido a la luz pública en los últimos días, se habla del descontento, del rechazo, sobre todo la figura del presidente Nicolás Maduro. ¿Cree usted que hoy en día esa falta de popularidad puede afectar la gobernabilidad del presidente Nicolás Maduro y hasta qué punto hoy sigue siendo el chavismo una fuerza política la más importante según usted señala? A nosotros nos ha tocado actuar en estos últimos 2 años particularmente en medio de la crisis económica más grande que ha habido en el país por lo menos en 100 años.
no se reporta. Mire, usted sabe que yo escribo de economía. Usted sabe que yo hablo sobre esos temas. No hay un dato en 100 años que diga que se ha registrado una crisis de esta magnitud. Por la caída de los precios de petróleo, por el colapso del capitalismo rentístico y por los problemas concretos que hemos manejado en la economía en la primera parte de esta entrevista. Eso hace que nosotros hemos tenido que actuar en medio de una situación de resistencia. Es decir, nosotros hemos tenido que actuar resistiendo y resistiendo durante un largo tiempo, pero las condiciones, desde el mismo momento en que el diálogo político se inicia en Venezuela, desde el mismo momento en que nosotros logramos reagrupar nuestra fuerza en múltiples manifestaciones, no solo en Caracas, sino en todo el territorio nacional, y en el momento en que nosotros logramos retomar la iniciativa política, nosotros empezamos a equilibrar la fuerza. Hoy la oposición sabe que estamos frente a fuerzas equilibradas, que en algunos momentos ellos pueden estar más arriba que nosotros más arriba que ellos, pero son fuerzas equilibradas, porque eso es lo que produjo la mesa. En otras condiciones no hubiese habido mesa de diálogo, porque ellos hubiesen, digamos, continuado con la línea que trazó Henry Ramos Alú el 5 de enero, que era una línea de tierra arrasada. Vamos a sacarlos del poder y se acabó. Resulta que ahora no. Ahora hay que actuar con una fuerza política que está equiparada desde el punto de vista de la fuerza social y que puede actuar y que tiene capacidad para actuar. Cuando se habla de la capacidad de las fuerzas y cada movilización de calle es como una muestra de músculo político en cuanto a poder de movilización de cada sector, la toma de Caracas, la toma de Venezuela, han sido imágenes que han recorrido el mundo como grandes movilizaciones en contra del chavismo o del presidente Nicolás Maduro. Y esto ha sido interpretado por muchos como una debilidad del chavismo. ¿Usted lo considera así? Bueno, en el sentido concreto de las movilizaciones que ha hecho la oposición, que algunas han sido buenas y otras han sido muy malas. Por ejemplo, la oposición realmente cayó en una situación muy difícil cuando llamó a una huelga general y nadie se paró. Es decir, no hubo nadie en este país, ni ellos mismos, que se pararan. Y así como les reconozco que en algunas movilizaciones ellos han tenido, pero en el mismo momento, en la misma ciudad, en la misma hora, nosotros también hemos tenido grandes movilizaciones. Con una ventaja para nosotros, que nosotros tenemos una capacidad nacional. Nosotros no solo nos reunimos de vez en cuando en Caracas, sino que usted ve en Ciudad Bolívar, en Maracaibo, en Yaracuy, en Barcelona, en donde sea, nuestras fuerzas movilizadas. Pero eso desde el punto de vista de la movilización es importante. Pero más allá de esa movilización, ¿sabe qué sí es significativo? El interés que hoy despierta en Venezuela, producir. El interés que hoy despierta en los venezolanos, independientemente de que son de la oposición o que sea del chavismo, que hay que abrir empresas, que tenemos que sembrar maíz, que tenemos que sembrar tomate, que tenemos que sembrar y que tenemos que salir de esta situación. Y que esta situación tenemos que buscarla entre todos. Porque Venezuela es de todos nosotros, también de los compañeros y amigos que son de la oposición. También igualitos son, este país es de ellos también. Usted daba declaraciones en las que aseguraba que es casi imposible que se revoque al presidente Nicolás Maduro. No, es imposible. Es imposible. Ya en estos momentos yo dije eso, yo dije casi imposible. Ahorita en este momento yo digo que es imposible que se revoque por una situación muy concreta. No hay ninguna razón por la cual seguir en el planteamiento del referéndum cuando hay una agenda política. La agenda política es junio, elecciones de gobernador y consejo legislativo. Noviembre del 2017, elecciones de alcalde. Y en este momento, mire, estamos a 23 meses de la elección presidencial. Mire, ningún país se somete a una cosa tan dura y tan traumática como es un referéndum revocatorio, cuando estás a 23 meses de unas elecciones. Pero está planteado en la Constitución Nacional como una posibilidad, el referéndum planteado revocatorio. En una Constitución y por responsabilidad o por no ponerse de acuerdo los opositores no lo lograron hacer. Pero no le pida a un chavista como yo y a un chavista radical como yo, no le vaya a pedir
que haga nada porque revoque a mi líder y a mi jefe, que es Nicolás Maduro. ¿Por qué se considera un chavista radical? Porque yo creo que la política que representa y la filosofía que representa Hugo Chávez hay que seguirla adelante. ¿Y eso es ser radical? Eso es ser radical en este país. ¿Por qué ser radical? Porque eso significa más democracia, más participación, más derechos ciudadanos, más derechos de los humildes y de los desamparados de mi país. Ante los próximos desafíos electorales que usted plantea, que es la hoja de ruta señalada por el Consejo Nacional Electoral, más allá de cualquier variación que pudiera existir, ¿cómo está el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Tiene fuerza? Unido, es lo más importante. Es decir, no hay en este momento ninguna posición política importante dentro del partido que diga algo distinto desde el punto de vista de la ruta política a seguir, utilizando sus palabras, o del plan que tenemos en materia económica. Es decir, no hay nadie diciendo, no, mire, que ese plan económico no es otro. ¿No? Y no hay nadie diciendo, no, es que vamos a hacer, sí, estamos de acuerdo que todas las decisiones que se están tomando, a su juicio, están avaladas por el partido. No solamente avaladas, sino que cada día con mayor fuerza, con mayor entusiasmo. ¿Por qué con mayor entusiasmo? Porque la sesión del 23 de octubre, la sesión que un diputado amigo mío la llamó la hora loca, a mí no me gusta llamarla así, pero realmente fue una cosa que uno no podía ni siquiera entender que políticos tan avesados y tan experimentados como los que estaban ahí de la oposición hubiesen tomado las decisiones que tomaron en ese momento. Ese hecho político hizo que el chavismo se unificara de una manera y se movilizara y se pusiera en acción. ¿Por qué? Porque nuestro chavismo de base vio el peligro de un golpe de Estado. Y una buena parte, le voy a decir, yo no sabría medirla, pero una buena parte de la base social de la oposición vio en esa sesión de la Asamblea el peligro de un golpe de Estado. Y cualquier medición, y usted la conoce mejor que yo, cualquier medición de encuesta en este momento dice que en Venezuela el amplísimo porcentaje de los venezolanos, una mayoría muy grande de venezolanos, no estamos de acuerdo con un golpe de Estado. ¿Qué le espera a Venezuela en cuanto a los problemas cotidianos? La resolución de temas que son temas pendientes en cuanto a respuesta ante la inflación, la inseguridad, que sigue siendo un tema importante, porque pareciera que todas estas matrices políticas han desviado este foco central de resolver lo cotidiano. ¿Hasta qué punto hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela está conectado con esas realidades cotidianas de los sectores populares y de todos los venezolanos? Vamos a hacer una breve pausa y a regreso me habla de esa conexión. ¿Cómo está el partido hoy conectado con esas distintas realidades? Continuamos al descubierto, estamos conversando con Roy Daza, él es miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, periodista, fue diputado y vicepresidente Parlatino, capítulo Venezuela. ¿El chavismo se ha burocratizado? Sí, en buena medida se ha burocratizado. Creo que eso nos separó de una buena parte de nuestra población, de nuestras bases, y creo que eso es una de las rectificaciones que hay que emprender en este momento. Ya lo advirtió el comandante Chávez en el 2010, 2010-2011, cuando aquellas tres famosas estrategias, las tres R's, ¿no? No las tres R's, las tres líneas estratégicas, que después fueron cuatro porque sumamos la política internacional. Ya hay una rectificación. El golpe de timón es un llamado precisamente a combatir tanto el burocratismo como incluso la ineficiencia desde el punto de vista gubernamental que existe. Ahora, ¿cuál es la nueva situación? La nueva situación es que los comités locales de abastecimiento y producción se están convirtiendo en un fenómeno social pocas veces visto por la velocidad que adquiere y por el surgimiento de un liderazgo comunal de nuevo tipo,
con mucha iniciativa y con mucha actividad. Realmente es sorprendente. Uno de verdad que se entusiasma cada vez que puede tener vínculos directos con esta realidad y además los informes que uno recibe en mi región. Yo vivo en Aragua. Cuando uno oye los informes de los compañeros que están más directamente involucrados en esa actividad. Hay algo que yo lo he dicho en otros programas. Hay un déficit desde el punto de vista de nuestra acción política, que es la debilidad de nuestra central sindical. Es decir, nuestra central sindical no tiene hoy, que debería tenerla, un planteamiento desde el punto de vista de la clase obrera para los problemas económicos concretos, como abastecimiento de alimentos y medicina, inflación, el problema monetario y el problema fiscal. Una de las críticas más duras que hay acerca de estas respuestas y a la que usted hace referencia a los CLAP es pensar que se ha politizado las necesidades de los venezolanos o que se está jugando con el hambre del pueblo. ¿Piensa usted que esto es así? Mira, yo creo que eso realmente no es así, pero no solamente que porque yo diga que no es así, sino porque cualquier persona que me esté viendo sabe que el esfuerzo por hacer una compensación, porque lo que hace el CLA es una compensación, está uniendo a mucha gente. Mira, mucha gente independientemente de que si es del Partido Socialista o no es del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque en la situación crítica que hoy tiene que vivir el venezolano, todos hemos tenido que darnos la mano. Y eso, a nivel de la mesa de unidad, a nivel de nuestra dirigencia política, a lo mejor es sumamente difícil. De todas maneras, el presidente salió a darle la mano a la mesa de la unidad cuando se inició el diálogo. Pero eso se da en el barrio, eso se da en la urbanización, eso se da en el sitio de trabajo. Es decir, los venezolanos no queremos matarnos unos con otros. Los venezolanos no vivimos la agenda de Lilian Tintori. Los venezolanos no vivimos la agenda de la oposición. La gente en Venezuela vive la agenda de reclamar al gobierno y de criticar al gobierno, con toda razón, además, por los errores que hemos cometido, pero también la de aplaudir cuando se hacen cosas buenas y cuando se toman decisiones, por ejemplo, como la de los CLAP. Dentro de esos errores, ¿dónde queda la corrupción? Es un tema muy difícil, es un tema sumamente complicado. Yo no hablo de esos temas en específico porque el día que lo hable voy para la fiscalía con las pruebas. Pero sí, ¿Piensa hacer eso? No, porque no tengo una acusación específica, no es mi frente de trabajo, yo no tengo que hacer, pero si tuviera que hacerlo, lo hago. Es decir, si viera la necesidad de hacer una denuncia, la hago. Y creo que quienes han estado al frente de eso en el partido, que han desarrollado un conjunto de iniciativas, y la institución que lo hace, que es la Fiscalía, ha venido haciendo su trabajo. Ahora, también es una lucha política. Esto es una de las grandes luchas políticas de este partido. Eso yo no se lo pido a la oposición, eso yo se lo pido a mi partido. Para cerrar, en el tema internacional, la situación de Mercosur ha quedado como un capítulo incierto. El hecho de Venezuela asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, las reacciones que ha habido de los países miembros, ¿qué le espera a Venezuela en lo internacional? En este momento, en lo internacional, a Venezuela le espera tomar decisiones en materia de sus alianzas internacionales de manera muy rápida. Dado el una triunfo, recomposición. Una recomposición. Dado incluso el triunfo de Donald Trump, eso por supuesto genera una agenda política distinta. Pero creo que, digamos, a pesar de la victoria de la derecha en Argentina, que cambia la situación, y del golpe de Estado, nosotros mantenemos una línea más o menos coherente dentro de América del Sur. Estamos con el presidente Santos y con el pueblo de Colombia al lado de la paz. Hemos estado en todos los escenarios del movimiento de los no alineados y fue un éxito tremendo la cumbre de los no alineados. La participación más importante de todas, que es la del presidente en la cumbre energética mundial y en la cumbre de la OPEP y el reciente giro que hizo por los países petroleros. Es decir, esos son nuestros escenarios naturales. Ahora, en América del Sur hay que resolver un asunto político, que es la usurpación que
el señor Temer hace de la presidencia de la República Federativa de Brasil. Es un tema de los políticos y de todos los pueblos de América del Sur. Y en ese planteamiento de recomposición, ¿cuáles serían los nuevos aliados de Venezuela? Todos aquellos que no estén usurpando la presidencia de algún país hermano. Un mensaje final para los venezolanos en tiempos de tanta incertidumbre. Hay que decir lo siguiente, yo no voy a utilizar que todos seamos optimistas y que todos nos demos la mano, no, yo le voy a decir lo siguiente, vienen periodos de lucha difíciles, vienen momentos críticos, pero estoy convencido que es necesario un acuerdo nacional para resolver los gravísimos problemas que tiene mi país, pero además siempre levantando la bandera de nuestra soberanía y de la defensa de nuestra democracia. Creo que eso nos une a los venezolanos. ¿La salida electoral es una opción? Es la opción que tiene nuestra Constitución y es la opción que quiere el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela no quiere golpe de Estado. Bueno, agradecemos a Roy Daza. Él es miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, periodista, fue diputado y vicepresidente del PAR Latino, capítulo Venezuela. Gracias por estar con nosotros al descubierto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta la próxima.